Bienvenidos a Derecho Adelia, un podcast que pretende ser un tren directo a la actualidad social, jurídica, económica, política, educativa, de la salud y del entretenimiento de nuestro país. Aquí vamos a hablar de todo aquello que merece la pena ser contado y además vamos a entrevistar a todas esas personas que merece la pena conocer por ser tan interesantes y aportar un valor añadido a nuestra sociedad, como la invitada que tenemos hoy aquí. Y además las vamos a entrevistar de una forma muy especial, del derecho y también del revés, para conocer su lado más auténtico y personal y en ocasiones, si nos dejan, también ser un poquito políticamente incorrectos. Esperamos que el capítulo de hoy, nuestra segunda entrega, sea de sumo interés porque además vamos a tocar temas de tanta actualidad como es la salud mental con nuestra invitada de hoy. Además de ser una gran profesional, es una estupenda amiga que tengo la suerte que me acompaña desde ya hace muchos años. Abigail Huertas, bienvenida. Hola Adelia, muchísimas gracias por invitarme. Bienvenida a mi casa, que yo ya siento que Derecho Adelia es un poco mi casa y no podías faltar. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Empezamos pues por ti, que eres la protagonista. Abigail es una profesional como la copa de un pino, pero es que además se mueve por vocación. Lleva más de 20 años entregada a la salud mental de niños y de adolescentes, tanto de forma pública en el Hospital Gregorio Marañón como de forma privada. Pero no solo esto, porque ella es una mente inquieta. Ella no puede parar, tanto así que ya lleva 2 maratones y además una función que yo creo que es de agradecer por toda la sociedad por la labor que haces divulgativa. Abigail, además de todo lo anterior, por si fuera poco, tiene su propio programa junto con otra psiquiatra, Beatriz, ¿verdad? Elena Benítez. Elena, vaya por Dios, mi memoria me ha fallado, es lo que tiene tener aquí las Era demasiado. Era demasiado pedir. Elena Benítez y se llama sí. Psiquiatras al aparato. Eso es. Una idea que me pareció cuando lo vi fantástica, porque además rompe uno de los tabús que yo pienso que son muy necesarios socialmente, que es el tema de la salud mental y que todavía estamos un poco verdes. Así que vamos a hablar de esto y mucho más, pero sobre todo de algo muy interesante que nos ha traído también hoy aquí, que es tu nuevo libro. Sin más dilación y sin más rodeos, vamos derechos a nuestra invitada de hoy, Abigail Huertas. Y lo vamos a hacer pues rompiendo un poco el hielo, conociéndonos un poco más, porque mira que yo te conozco hace años, pero seguro que hay cosas que se me han escapado. Vamos a jugar un juego, Abigail. Vamos a ver una serie de preguntas sobre ti, sobre tu vida, tu niñez, y tú me vas a ir respondiendo de la forma más ágil posible. ¿Te parece? Me parece bien, estupendo. Muy bien. Pues cuéntanos, ¿cómo recuerdas tu infancia? Dime un recuerdo que te venga a la cabeza. Bueno, pues yo es verdad que recuerdo mi infancia como una infancia feliz, me recuerdo muy inquieta, como sigo siendo, con mucha curiosidad y tengo muchísimos recuerdos de etapas muy tempranas. Esto los profesionales suelen decir que puede tener que ver con traumas o cosas que te impacten, pero yo creo que no, yo creo que eran cosas que me asombraban, que me sorprendían y por eso las he recordado. Momentos, el clima, el olor de las plantas, un paseo en bicicleta, un picnic familiar, son las cosas así que generalmente me vienen a la memoria cuando pienso en mi infancia, la verdad. Y por contra, un trauma que recuerdes del colegio, si es que lo has tenido, yo creo que todo adolescente, ¿no? Lo dice tu libro, solo necesito que me aceptes, que me entiendas. ¿Algún traumilla de la adolescencia? Que uno recuerde la infancia como feliz no quiere decir que luego no hayan pasado cosas terribles, que a veces bloqueamos esos recuerdos negativos y nos centramos. Yo soy una persona optimista y siempre me centro en lo positivo para poder darme impulso hacia adelante. Pero es verdad que recuerdo y además no tengo muy claro si los recuerdos felices los recuerdo en realidad o los he evocado viendo fotografías o porque me lo han contado, pero esto es que me sometieron a una sesión de hipnosis en un curso de hipnosis clínica. Qué interesante. Sí, nosotros nos formamos continuamente y entonces la hipnosis clínica pues es una disciplina que me despertaba curiosidad y claro, en ese curso había que hacer algo de práctica y nos hipnotizaron o nos hicieron sugestiones y entonces a mí me hicieron una regresión y entonces recordé en esa regresión un momento de mi vida traumático que yo no recordaba, una amenaza de bomba en mi centro escolar, que eso era muy frecuente en mi infancia, con todos los atentados terroristas y todos estos conflictos que había en España, y desalojaban los colegios, y entonces
mi hermana se fue a casa acompañada de un vecino o alguien que se llevó a varias niñas, pero yo no cabía, me dijeron, espera aquí a tus padres. Y debía tener 8 años y me fui a mi casa corriendo. Y claro, cuando yo llegué a mi casa mis padres no estaban. Entonces, en este episodio de hipnosis yo recordé salir corriendo, el corazón muy rápido, empujaba la puerta del portal, llegaba a casa y no había nadie. Cuando lo comenté con mi madre, era ese momento que ellos habían ido al colegio a por mí y yo llegué a casa y ellos no estaban y me sentí súper desvalida. Entonces, con esa regresión, de pronto tuve esa sensación de desvalimiento y de no están, estoy solita, como de niña perdida que yo no recordaba. Pero claro, un montón de experiencias así seguro que hemos tenido en la vida. Me encanta porque yo, la verdad que es un tema que me apasiona y esto no estaba ni preparado, claro. No, o sea, claro, tú no sabías que yo te iba a contar esta anécdota. Me dejaste impactada porque me parece muy interesante. Sí, es interesante. Da para un capítulo entero el tema de la hipnosis. A mí me parece muy interesante, pero es verdad que te tienes que poner en manos de profesionales con experiencia y rigurosos. El terapeuta que nos estaba formando, cuando vio esto, pues me dio una serie de consignas y durante unos días se me desbloquearon también recuerdos positivos como olores, sensaciones de mi infancia y estuve como unos días así teniendo como recuerdos positivos. Entonces yo creo que hizo bien su trabajo y tampoco es que fuera una experiencia muy horrible de mi vida. O sea, él me dio una serie de claves y yo evoqué ese momento que no lo recordaba. O sea, debe ser que tengo momentos desagradables de mi vida, pero que no recuerdo. La mente es maravillosa y también puede llegar a ser nuestro peor enemigo, como tú bien sabes, por tu trabajo en la consulta. Vamos con más cosas sobre ti. Por ejemplo, tu canción favorita, y si te atreves a cantarnos un poco, pues oye, encantados. Bueno, pues yo es que no soy muy melómana, no tengo así una canción favorita. Sí que puedo tener alguna otra, pues una lectura o una película favorita. Me gusta la música de fondo, de más jovencita, pues quizá escuchaba música clásica, el concierto de Aranjuez, lo recuerdo como de momentos así que me generaba un placer escucharlo, porque me producía emociones y eso me gustaba, o bailar en casa de niña escuchando discos de vinilo de mi padre de música clásica, pero luego me gustan mucho algunas canciones de Madonna que me gustan, pero escucho un poco de todo, música española, el canca. Pero no me cantas, ¿no? No te canto, porque te tendría que cantar algunas canciones políticamente incorrectas de grupos que me hacen mucho reír. Que hoy estarían censurados, ¿no? Que me hacen mucho reír y quizá pues no sería lo más oportuno. Y canto fatal. A mí me echaron del coro de la iglesia y me echaron del coro del conservatorio. Canto fatal. Pues en la línea de esto que me acabas de contar y de confesar, ¿algún otro secreto inconfesable que quieras compartir hoy con nosotros? Bueno, yo creo que quizá todo el mundo tenga secretos inconfesables. Yo soy bastante transparente y tengo bastante poco filtro en ese sentido, pero podría Por eso decir... estás aquí, entre otras cosas. Podría decir que a lo mejor a la gente le sorprende y que no es una cosa que vaya contando por ahí, pues que cuando lo necesito hago psicoterapia. Y a lo mejor esto es algo que a la gente le sorprende. Quizá. Pues mira, yo siempre le digo a mis clientes, que bueno, como bien sabes soy abogada de familia, que la terapia en determinadas ocasiones, momentos vitales, tampoco tiene por qué ser un momento trascendental, pero sobre todo en momentos vitales como una pérdida, un luto, al final un divorcio no deja de ser un luto, por los motivos que sean, es algo de obligado cumplimiento. Sí. Yo creo que hay que perder un poco ese miedo a hablar, ¿no?, de la salud mental. Espero que con nuestra entrevista de hoy ayudemos a ello, porque y me encanta que nos cuentes que tú también has ido a terapia. Hombre, yo cuando me he visto sobrepasada por alguna circunstancia vital, ya tengo una edad, entonces he vivido pues varios cambios vitales y alguno que no he sabido gestionar, he pensado, y yo creo que es algo maduro y responsable, Totalmente. reconocer tu propia vulnerabilidad y sentir que necesitas ayuda para gestionar una situación y luego si la terapia no ha funcionado, pues decirme, pues me he equivocado, esto no era para mí. No todo el mundo tiene que hacer terapia siempre, hay gente muy intelectual, muy inteligente que hace un trabajo de autoconocimiento, lee cosas de filosofía o de antropología y considera que no necesita ayuda para determinadas circunstancias de su vida. Pero si uno está sobrepasado por una situación, yo creo que lo más maduro y responsable es hacerse cargo. Sobre todo cuando tenéis en manos claro, hay que estar algo tan bien. Importante como es la salud mental, en tu caso de niños y de adolescentes, ¿verdad? El estar uno bien y a veces recolocarse si hace falta, entiendo que es importante. Sí, bueno, es verdad que nosotros tenemos espacios de supervisión cuando hay una situación de algún adolescente o de alguna familia que nos abruma pues, por su crudeza o nos emociona y nos conmueve, tenemos espacios
entre profesionales, incluso hay gente que paga a un supervisor para contarle los casos que les preocupan y que les oriente. Entonces, yo creo que en ese sentido eso también es muy irresponsable y el que está solo, pues quizá tenga más necesidad de tener un apoyo externo. Pero es verdad que como todos nos pasan cosas y también podemos tener una pérdida familiar, un divorcio, una enfermedad que nos preocupe y a veces esas situaciones nos sobrepasan y no pasa nada por reconocer que estamos cansados, estresados, tristes y que necesitamos ayuda. Y cambiando un poco de tercio, ¿algún momento en el que tú hayas dicho, tierra, trágame, qué vergüenza estoy pasando, qué bochorno? ¿Algún episodio que quieras compartirnos? Buah, yo soy Hay muy muchos, ¿no? torpe, muy bocazas, muy metepatas y lo que suelo hacer es muchas revelaciones personales cuando no vienen a cuento y muchos comentarios espontáneos que luego me doy cuenta que eran inadecuados. Lo que pasa es que con la edad eso, o sea, no son cosas graves en realidad, que a mí me dan vergüenza y me incomodan cuando me doy cuenta de que he hablado de más, ojo, he hablado a esta persona de esta otra y resulta que son pareja y cosas así, como un poco porque es mi forma de ser, pero ya con la edad lo voy puliendo y soy un poquito más comedida, un poquito solo, un poquito más prudente. Claro, no hay nada específico que me venga a la cabeza como horripilante. Yo me caigo por la calle y me río, y me quedo sentada en el suelo y me río, no suelo tener mucha vergüenza, la verdad. Bueno, yo creo que reírse de uno mismo también va bien para lo de la salud mental, ¿no? Bueno, el podcast con mi querida amiga Elena Benítez Cerezo fue un poco un espacio para nosotras, para reírnos de nosotras mismas, de nuestro propio trabajo, desdramatizar. Es verdad que queríamos que la gente viera que las psiquiatras no éramos gente extraña y que éramos cercanas y que teníamos las mismas inquietudes que otras personas, pero Elena dice que el sentido del humor es como la forma más fina de inteligencia y yo estoy de acuerdo con ella, la verdad. Pues yo estoy muy de acuerdo contigo en que ese podcast hace mucho bien social, porque de alguna manera la figura del psiquiatra nos continúa dando un poco de miedo, ¿no? Es como, incluso el psicólogo dices, bueno, puedo llegar a ir al psicólogo, pero el psiquiatra como que da más respeto y muchas veces se desconoce la labor que hacéis. Espero que hoy tengamos oportunidad de que nos aclares muchas cosas. Yo estoy haciendo un esfuerzo grande por llegar a la gente, abriéndome cuenta en redes sociales que jamás hubiera utilizado si no fuera para acercarme a la población. Y entonces yo espero que eso ayude mucho, sí, y este espacio más todavía. Que también hablaremos de los contras de las redes sociales un poquito más adelante. Y ahora vamos con una sección que yo llamo Derechos sin rodeos, ¿vale? Es muy divertida. Vamos a ver. Yo te voy a lanzar palabras y tú tienes que contestarme como máximo con 3 lo primero que te venga a la mente. Tú sabes que te acabo de decir que yo meto mucho la pata, ¿eh? Esto es una bomba de relojería, me acabo de dar cuenta. Voy a respirar hondo y a ver si puedo estar. Seguro que va bien. Venga, vamos allá. Sanidad pública. Empezamos fuerte. Ay, sanidad pública. Me viene a la cabeza sobrecarga, cansancio, desconfianza, preocupación. Lo siento, pero es lo que me viene a la cabeza en este momento. Salario médicos. El salario de los médicos mejorable, sin duda, un poco más. Síntomas. Síntomas, curación. Muy bien. Hijo. Hijo, a mí me viene regalo. Me viene. No sé qué opinarás tú. Pero... Pues como bien sabes, acabo de ser mamá pues y sí. opino que es Eso una pone bendición. bien. Bendición. Pero bueno, un desafío también, podríamos decir. También un desafío, desde luego que sí. Pero aquí estamos. Sí, sí. Aquí estamos. Siempre por la infancia, ¿verdad, Delia? Hablaremos de conciliación a ti y a mí también. nos une la infancia. Nos une la infancia. De hecho, es lo que nos ha traído aquí y nos lleva manteniendo nuestra amistad viva tantos años. Desde luego que sí. ¿Y running? Bueno, pues terapia. Para mí el ejercicio es terapia. Guardia. Guardia. Guardia es como un castigo, o sea, me viene castigo, me viene cansancio, me viene, o sea, como daño, o sea, para mí las guardias dañan nuestra salud. Sí, vaya palabras que me has elegido. ¿Física y química? Física y química, adolescencia, o sea, física y química lo asocio con una serie juvenil que había cuando yo era adolescente. No sé tú qué pensabas cuando has elegido esas palabras, pero la asocio mucho a mi trabajo. Somos de una quinta bastante parecida. Pero la asocio mucho a la adolescencia. Adolescencia por la que te desvives y, la que trabajo, y ahora nos contarás, y con la que disfruto. Ahora nos contarás cómo ayudar a esos papás y esas mamás a entender mejor a sus hijos adolescentes, que eso sí que es un desafío. Sí que lo es. Política. Política polémica. Muy bien. Fantástico. Bueno, pues cambiando de tercio, vamos con esta criatura tan especial. Sí. Solo necesito que me aceptes y en rojo aceptes. Me parece súper acertado.
Yo te reconozco que todavía no lo he terminado, pero llevo ya gran parte y me está encantando. Me parece una guía de cabecera para padres y madres tan perdidos en la difícil tarea de entender y guiar a sus hijos tan perdidos en esa etapa tan complicada de la adolescencia. Yo misma la recuerdo como una época turbulenta, ¿no? De inseguridades, de miedos. ¿Cómo surgió la idea de este libro? ¿Cómo nace? Ay, yo siempre he querido, o sea, a mí me gusta escribir porque me gusta expresarme, porque pongo mis emociones en palabras y parece como que se me alivian. Siempre he escrito y siempre he escrito lo que me preocupaba. Y resulta que yo encontré en un ordenador viejo haciendo limpieza un índice y una introducción ya de un libro que escribí en 2016 y no me acordaba. Entonces dije, jo, pues tendría yo que retomar este deseo de poner todos mis conocimientos en un libro ahora que ya tengo más trayectoria profesional, tengo como todo más claro. Y lo tenías aparcado ahí en Y me olvidé cabeza. de que yo en algún momento había empezado a escribir sobre psiquiatría infantil, pues sin ser yo escritora profesional, ni trabajar en ninguna editorial, pues un poco reflejando lo que yo quería transmitir de mi oficio, que en esa época no estaba reconocida la especialidad de psiquiatría infantil en España. Cierto. Me parecía que hacía falta recogerlo. Entonces, yo ya estaba pensando escribir y autoeditarme cuando me contactó RBA y me dieron la oportunidad, Miguel, que fue la persona que me contactó, me dio la oportunidad de escribir un libro dirigido a familias de adolescentes. Y yo le decía, hombre, Miguel, pero siendo yo psiquiatra y no educadora o psicóloga o madre, podría hablar también de otras etapas de la vida, de poner un poco en contexto lo que es la salud mental, que la gente... Porque yo creo que tiene mucho más interés ir un poco más allá, porque libros de adolescencia hay un montón, pero libros de psiquiatras infantiles no hay tantos. Entonces yo ya lo tenía dentro el libro, lo tenía escrito, si lo tenía todo pensado. Solo hacía falta... Y le di mi toque porque empiezo los capítulos con historias vitales de personas que han pasado por la adolescencia. Yo también recuerdo mi adolescencia como turbulenta y sorprendentemente hay personas que no tienen ese recuerdo de su adolescencia y pues lo tendrán bloqueado, porque yo no concibo una adolescencia sin revolución hormonal, dudas identitarias, preocupación por ser aceptado, un poco de conflictos con las normas, es inconcebible. Entonces los adolescentes que no tienen adolescencia se pondrán malos de adultos, no hay otra explicación. Entonces empecé a escribir con muchísima ilusión y muy ágilmente. ¿Cuánto tiempo estuviste? Pues no lo puedo decir porque me da vergüenza. Poco, porque dediqué unas jornadas laborales, mi marido lo sabe, me levantaba por la mañana con una disciplina, me ponía a escribir, me iba a hacer deporte, iba pensando y decía, ya tengo una historia. Y volvía y la escribía como con mucha ilusión y muy en hiperfoco, que yo soy muy de... necesito concentrarme en lo que estoy haciendo y meterme dentro para poder hacerlo bien. Entonces lo hice como un poco express y luego ya vino el tedioso proceso de las correcciones, incluir un capítulo, acortar otro, equilibrarlo todo, porque como yo no era escritora he aprendido un montón de lo que es estructurar un libro que tenga coherencia, ¿no? Y todo esto he aprendido un montón. Eso ya me gustó, pero fue posterior y fue más aburrido que escribirlo. Entonces yo lo que quería era que la gente viniera a mi consulta ya con el libro leído y los deberes hechos, para ahorrarme trabajo, para que yo pudiera tomar café y descansar, y que haya gente que se ahorre venir a la consulta porque, como tú dices, sea un libro de cabecera, pero también que los profesionales que no son profesionales de la salud mental entiendan un poco en qué consiste nuestro trabajo, que hay mucha confusión, que ahora el Ministerio está hablando de la prescripción de fármacos en la infancia y dice nuestra comisionada Belén que menos Rubifen y más ejercicio físico. Yo estoy de acuerdo, hay un capítulo en mi libro sobre el ejercicio físico de que hay que hacer ejercicio físico, pero cuando uno tiene una enfermedad tiene que hacer tratamiento, sea farmacológico, sea psicoterapéutico, y eso no quita que hay gente que sufre que puede encontrarse mejor sin tener que tomar una pastilla y que todos, con todas las dolencias, recurrimos a una pastilla si nos duele la cabeza en vez de pensar, pero me duele la cabeza porque tengo la tensión alta, porque tengo estrés o porque soy migrañoso. Quiero quitarme el dolor de cabeza y seguir con mi vida. Pero esto pasa también en la salud física. Entonces, yo quería romper el estigma este que hay asociado a la salud mental infanto-juvenil. Hay, de hecho, un capítulo que se llama Mira, mamá, mi psiquiatra, o ese es el subtítulo que yo le puse, porque esto me ocurrió en la vida real, y reflexiono sobre nuestro propio estigma, y sobre la prevención también hay un capítulo, para que la gente que no es psiquiatra o psicólogo infantil entienda lo que hacemos. Y si pudiéramos destacar dos objetivos que tú has perseguido con este libro, ¿cuáles serían? Pues el objetivo principal es que las familias estén serenas y tranquilas. Yo creo que para mí es que leyendo el libro se sientan aliviados.
y acompañados. Ese quizá era mi objetivo principal. Y luego, lógicamente, compartir mi saber, que es que tengo como muchísima necesidad de compartir lo que he aprendido en todos estos años y como que era la mejor manera de que llegara a más gente, que llegue a mucha gente. ¿A quién va dirigido especialmente? ¿A papás y a mamás? A familias, a docentes, a gente que esté trabajando con preadolescentes y adolescentes y a gente curiosa. Es un libro que se lee muy fácil porque está escrito con un lenguaje accesible a todo el mundo. He intentado quitar todos los términos así más profesionales para que todo el mundo lo pueda entender. Eso seguro que ha sido un acierto. Sí, para yo quiero que llegue a todo todo el mundo que tenga interés y luego hay gente que me quiere conocer y leen el libro y me ven reflejada. Sí, ¿Cuándo se ha publicado, Abigail? En mayo, a finales de mayo. ¿Cómo estás viviendo el éxito del libro? Porque me consta que está siendo... Pues estoy emocionada porque la gente me escribe para decirme que les ha ayudado, tanto a las redes sociales como al correo que hay en mi web. Y hay gente que viene a verme nada más que para decirme que les ha ayudado el libro. O sea, hay gente que agenda consulta conmigo porque dice, es que soy súper fan tuya porque he leído tu libro y me ha ayudado un montón. Vengo a que me asesores con este problema que tengo, pero en realidad vengo a decirte que muchas gracias. Y esto es maravilloso. Y está llegando a mucha gente de Latinoamérica. Esto me encanta, porque tengo, como tú sabes que yo soy inquieta, estoy en sociedades científicas, hay muchas cosas que hacemos las dos de manera altruista por mejorar la sociedad, pues estamos como hermanados con una sociedad de profesionales de salud mental iberoamericanos y allí ves todas las carencias que tienen para acceder a formación reglada, por ejemplo, americana, que es mucho más costosa, que no están equilibrados los recursos de salud mental infanto-juvenil en distintas zonas. Entonces, los profesionales de Latinoamérica están disfrutando del libro y están recomendándoselo allí a las familias, en México, en Argentina, en Paraguay, está teniendo como muchísimo éxito. Entiendo que lo tenemos entonces en versión también para digital. Está en versión digital y está en librerías iberoamericanas desde noviembre más o menos. ¿Cómo llevas el vértigo del éxito y la responsabilidad también de tener ya esta visibilidad que has alcanzado inevitablemente con todos estos proyectos? Bueno, yo, siempre me he movido por mi forma de ser entre la espontaneidad y fluidez y la hiperresponsabilidad, porque soy la hermana mayor, somos 4, por circunstancias de la vida y del oficio que tengo, siempre me he movido entre la ligereza y el peso de la trascendencia. Pero ahora estoy sorprendentemente tranquila porque estoy muy segura de lo que he transmitido en el libro, de lo que quiero transmitir a la población y de hacia dónde tengo que ir. Entonces me siento muy serena, la verdad. Estoy contenta de que llegue, estoy impulsando lo posible que el libro llegue a gente porque sé que independientemente de la expectativa que tengan, sé que les va a mejorar la vida. Hay mamás que me dicen, bueno, hay gente que me conoce que dice, es que leo el libro con tu voz, porque son las cosas que dices en la consulta, porque son las cosas que llevas repitiendo años. Pero hay gente que dice que han sanado su propia relación con sus madres, o sea, que han sanado heridas de su adolescencia. Mamás que tienen problemas con sus hijos o con sus hijas, que me han dicho que ellas como que han sentido alivio porque han comprendido algunos conflictos que tuvieron con sus madres. Y mira, ahora contándotelo se me pone la piel de gallina. No, es que te iba a decir exactamente lo mismo. O sea, que me parece muy conmueve, emocionante. pero es que es verdad, es que esto me encanta. Sí, porque de alguna manera lo que vivimos en nuestra etapa de adolescencia puede marcar, a veces peligrosamente, sí, cómo nos relacionamos con nuestros hijos. Cómo estableces tus relaciones de pareja, cómo generas tus grupos de amigos, la imagen, tu autoimagen. Y más ahora en un mundo, ¿verdad?, en el que los jóvenes están, en algunos sentidos, están perdidos con esa distorsión, ¿no?, de los cánones de belleza. Ahora es que se ha vuelto todo mucho más difícil, porque yo antes decías, ¿qué música te gusta? Pues la que había en mi casa, los vinilos que había en mi casa. No tenía otra posibilidad nada más que ir a una tienda con la poca paga que me daban. Pero ahora tienes acceso a internet donde tienes muchísimas más posibilidades y muchísima información, pero claro, también te va a generar muchísimas más dudas. Si a nosotras que somos adultas a veces se nos hace dudar de nuestro propio criterio, o sea, es que es... Internet. Imagínate un adolescente. Acabas de meter en una ecuación ya complicada per se. Yo no quería abrir este melón, pero mira cómo lo he abierto. Pero es que van de la mano. Al final, la adolescencia e internet, ahora hablaremos también de tu... Tú sabes que es un tema que a mí me preocupa. Nos preocupa a ambas porque al final, y bueno, está de plena actualidad, porque podemos sacar aquí sobre la mesa la serie que se ha hecho viral de adolescencia, que yo te leí, te vi en tu intervención acerca de las
sombras de esta serie, en el sentido de que no tomase como un mantra, ¿no? Sin más, por padres y madres, porque se ha leído como mucha crítica que quizá podría llegar a confundir a las familias. Cuéntanos tu experiencia y tu opinión. Sí, mira, sobre cuando te esta estaba serie. diciendo que a nosotras adultas a veces las redes sociales nos hacen dudar de nuestro propio criterio, estaba pensando justo en esto. La serie está recién estrenada y de repente yo abro las redes sociales, aparte que mi sobrino o mi sobrina abren Netflix en su teléfono móvil, porque ya son adolescentes y tienen teléfono móvil, y la primera recomendación que les sale cuando abren Netflix es esa serie, da igual desde el perfil que lo abran. Yo empiezo a ver en redes sociales a profesionales de la educación, profesionales de la psicología, de la psiquiatría infantil, diciendo que es una serie súper recomendable para familias, para acercarse a la realidad adolescente. Y claro, lógicamente me genera curiosidad y me la zampo los 4 capítulos en un fin de semana. Yo también la he visto. Bueno, tengo que decir que... maratón. Que la he visto en maratón y lo primero es que he dado cabezadas y a la vez me he despertado estresada porque no es una serie que te genere sensaciones agradables en ningún momento. Esta forma está muy bien ejecutada, yo no sé mucho de cine, pero me doy cuenta de que tiene mucho éxito porque está bien hecha, los actores son muy buenos, esto de grabar todos los capítulos en un plano te hace meterte mucho como si estuvieras allí, es como muy realista y te angustia mucho. Entonces, yo el fin de semana a ver series que me angustian, pues no es lo que suelo hacer, pero bueno, me sentía obligada a tener una opinión y cuando terminé la serie me quedé preocupadísima de que todo el mundo la estuviera recomendando, porque yo, independientemente de lo que a mí me haga sentir, que es poco, porque si digo que me he dormido 2 veces, puedo decir que no es que me haya conmovido ni asustado ni nada, pienso en las familias que tengo en la consulta y me preocupa cómo pueden recibir esa recomendación de un extraño que no les conoce de nada, que no sabe qué realidad están viviendo, que le van a hacer caso porque es un profesional, claro, que tiene autoridad. ¿Y qué pueden hacer con eso? Y pueden hacer cosas como decir: estoy muy preocupada, no me hago con mi hijo, estoy pensando ceder la guarda, no vaya a ser que yo lo haga mal y acabe como el niño de la serie. Por ejemplo, esto me ha pasado recientemente. Me imagino la inquietud de, seguro que te han contactado a raíz de por redes sociales me han contactado muchísimo, entonces yo grabé un vídeo porque sentí la necesidad de dar mi opinión como profesional, porque dije, no estoy de acuerdo con esto que están diciendo, respetando a mis compañeros, que entiendo lo que dicen y el contexto, de que hay padres que no se enteran de nada y que a lo mejor tienen que despertar y asustarse un poco para reaccionar, claro, lo entiendo, pero tenía la necesidad de tener una nota discrepante para que si alguien no quería ver un contenido que le genera malestar y además está pasando por un momento difícil, pudiera agarrarse a una mirada profesional que le protegiera. Sobre todo, dice, ha dicho la doctora Huertas que no lo vea, entonces no lo voy a ver. Quería yo tenderles esa mano. ¿Qué ha pasado? Pues que todo el mundo me ha cuestionado, me han escrito por privado, profesionales, madres que no entienden por qué no me ha gustado con lo pedazo de serie que es, que por favor les explique mi postura. Y ha habido un momento que he dicho, la voy a tener que ver otra vez, a lo mejor se me ha escapado algo. Y yo soy adulta y con una trayectoria profesional, es alucinante. Yo entiendo perfectamente tu sensación al ver la serie, porque la mía fue algo similar cuando de repente entro en Twitter y veo que es un trending topic total. Claro. Y aquí no se está hablando de la interpretación de los actores o de la forma de ejecutar la producción de la serie, que es bastante buena. Hablamos de la moraleja, ¿no?, que pueden sacar algunos padres o madres si se quedan con una reducción al absurdo de mi hijo tiene problemas, mi hijo puede llegar a cometer un asesinato, ¿no? O sea, el llevarlo al extremo, el que cunda el pánico, tampoco creo que sea lo que las familias necesitan. Claro, tú que trabajas en esto y que has trabajado con menores infractores durante años... Con mucha violencia que estás acostumbrada. De hijos a padres, que está a la orden del día. Claro, puedes entender que la serie puede ser interesante para invitar a la reflexión, puede ser interesante para abrir una conversación, pero yo no diría es una serie que todos los padres que tienen hijos adolescentes tienen que visionar para entender la realidad de la adolescencia. No diría eso. O sea, diría pues una serie que me ha enriquecido porque me ha invitado a pensar, porque genera una duda de si la enfermedad mental o la violencia están de la mano. Yo creo que hace daño en esto porque lo deja como muy confuso
Y es que la enfermedad mental no tiene por qué ir, de hecho no suele ir vinculada a ejercer violencia, al contrario, sí a recibirla muchas veces. Entonces creo que no hace, o sea, no creo que sea una serie mala, respeto al que le haya gustado, también entiendo a quien la recomienda para que la vean familias, pero yo no estoy de acuerdo y puedo discrepar porque no todos tenemos que pensar igual. Bueno, a veces en redes sociales vemos cómo se genera una tendencia, todo el mundo va al borreguismo y bueno, y yo realmente... me he mantenido firme en mi postura y hoy, por suerte, he visto ya 2 personas profesionales que ahora ya se han atrevido a decir que están de acuerdo conmigo, pero ya han pasado unos cuantos días que he estado yo ahí un poco con el corazón encogido diciendo, verás si no salgo yo en los titulares de algún periódico con recortes de mis publicaciones. De hecho, en positivo sí que han contado contigo recientemente en un medio de comunicación, ¿verdad? Con la para generar un debate muy bien tratado de posturas a favor y posturas en contra con respeto y de manera objetiva, a mí me parece muy bien. Con la seriedad que merece, claro, que merece eso me parece tema. fenomenal. Pues continuando con la actualidad, vamos a hablar de un tema que por desgracia no pasa de moda y es la sanidad pública. ¿Consideras que está herida de gravedad? ¿Esto tiene arreglo? ¿Cómo vamos? Ay, yo no sé si esto lo puedo decir para que lo oiga toda la sociedad. Aquí puedes hablar con la libertad que tú quieras. Yo considero que estamos todos heridos de gravedad, la sanidad, la educación, la sociedad en general, todo, o sea, la política, bueno, no hay nada más que ver las noticias. Creo que a lo mejor la sanidad pública tiene que morirse de golpe ya para resucitar de una vez y no hay otra manera de que esto se solucione. Estamos haciendo muchos esfuerzos los profesionales que nos están enfermando a nosotros y que encima la población está asumiendo que es nuestra obligación y que no nos podemos quejar. Cantidad de veces cuando he puesto algún límite a alguna persona que me ha consultado por Instagram y le he dicho, mira, esto no son formas, yo tengo un encuadre de trabajo, aquí no puedo hacerte una recomendación, se han enfadado, cuando les he remitido a gestionar una cita han dicho, yo es que tengo derecho a la sanidad pública porque pago mis impuestos, sí, muy bien, pero aunque yo sea psiquiatra de la sanidad pública, yo estoy en mi tiempo libre y respondiéndote un mail cortésmente porque soy educada, pero lo que te digo es que no te puedo ayudar por mail y que tienes que ir a una consulta. Entonces, este malestar que hay en la sociedad, que no entendemos porque nos hemos dejado la piel, porque se nos asume altruistas, pero todo el mundo que trabaja por dinero. Tú lo has comentado muchas veces, o sea, a mí me parece legítimo cobrar por el trabajo. Yo hago cosas no remuneradas de manera altruista o porque me divierten o me apetecen, aunque las considere trabajo o porque me interesan, libremente, pero esto de asumir que tenemos que trabajar, hacer informes en nuestra casa en nuestro tiempo libre, porque en el trabajo tenemos tanta carga de pacientes en consulta que no nos da tiempo a terminar. Porque estáis sobrecargados. Estamos todos sobrepasados y yo empatizo mucho con mis compañeros a veces cuando a mí, que trabajo en una consulta como de tercer nivel asistencial, me mandan pacientes porque insisten los pacientes y exigen, que me enfado, digo, jo, mi compañero no ha hecho su trabajo, porque no ha hecho ni siquiera una buena historia clínica, pero luego digo, pero si es que está todo el día lidiando con gente enfadada, pues los despacha para que le dejen tranquilo y poder respirar, o ir al baño, o beber un vaso de agua. Es que ya estamos hablando de necesidades básicas. Y si fueras ahora por unos minutos ministra de Sanidad aquí en España, Abigail, ¿qué medidas tomarías que estuvieran en tu mano? Yo me he dado cuenta en estos trabajos que he hecho colaborando con ministerios, es muy desagradable trabajar para los políticos porque casi siempre es un trabajo no remunerado y en tu tiempo libre, porque no te liberan agenda, y luego te das cuenta de que hay un montón de intereses y que hay políticos con buena voluntad y buenas intenciones que luego están condicionados por otras cosas y no pueden hacer lo que quieren. Yo no podría ser ministra de Sanidad, sinceramente. No tengo, directamente, ¿no? Directamente no quiero verme en esa postura, ni siquiera en la imaginación. Tengo la suerte de que soy muy espontánea y que como la comisionada de psiquiatra y la ministra se mueve también en foros de carreras de la salud mental y tal, le puedo decir lo que opino tranquilamente cuando la veas y se lo digo con educación y seguramente me va a escuchar. Pero es que no sabría qué decirle. O sea, esto es un sin Dios, es un despropósito. Yo diría, no se puede hacer peor, pero pobrecita. O sea, quiero decir, me muevo entre ojalá no, o sea, ojalá lo hubiera hecho como yo esperaba de bien, pero no quiero estar en su piel. Porque entiendo que las cosas son muy complicadas. Creo que tiene que tratar a los médicos como merecemos, que es como iguales, con respeto, que ahora no estoy percibiendo que el Ministerio de Sanidad esté considerando a los médicos con el respeto que merecemos, que es el respeto que merece cualquier ciudadano. Los médicos también enfermamos, también tenemos problemas físicos y de salud mental, también tenemos familiares que sufren gravemente, pero se nos está
no sé si decir idealizando, pero se nos está como convirtiendo en un objeto. Se olvidan de que tenemos sentimientos, de que también nos duelen las cosas y que los mismos malestares que tiene el resto de la población los tenemos nosotros también. Y ahora me viene a la mente la pandemia y los aplausos de los balcones, en el que todos nos acordamos de lo importante que es vuestra labor para la sociedad, pero ¿dónde ha quedado todo aquello? Porque lo que vemos es falta de personal, salarios que podrían ser mejorables, como nos Sí, o sea, antes. yo como no conozco los salarios del resto de la gente, ya con esta edad que tengo, después de muchos años trabajando, me he dado cuenta de que estamos muy mal pagados, porque yo estaba contenta y feliz porque estaba trabajando en lo que me gusta, entonces si encima me pagan, qué felicidad, porque puedo pagar las facturas y dedicar más tiempo a trabajar en lo que me gusta, ¿no? Pues como tú, cuando has echado horas en el despacho, fines de semana, porque te gusta tu trabajo, yo lo sé, y cuando has ofrecido a lo mejor asesoramiento gratuito a cambio de un juguete o de cosas así, porque te gusta tu trabajo. Pero yo me he dado cuenta que hay gente que trata a los médicos con desprecio y que ponen mucho más en valor su tiempo, que a lo mejor tienen trabajos menos cualificados o menos relevantes para la sociedad, ¿sabes? O sea, es que yo cuando he tenido que contratar, sin hacer de menos a ningún oficio, digo, yo lo que no sé hacer lo contrato, y si no me sé diseñar un logo para mi página web o no sé hacer una página web, lo contrato, y si no sé arreglar mi coche, llevo el coche a un mecánico, con todo el respeto, pero claro, la hora de trabajo del taller mecánico se cobra exactamente igual que mi hora de trabajo, pero el mecánico echa el cierre cuando le da la gana y se va a su casa, y yo me llevo a mi casa a todos los pacientes, los informes por hacer, y encima... Madre mía. O sea, quiero decir que... Es que al final es un tema tan delicado, Abigail, porque hablamos de gente que a lo mejor por pedir cita y demorarse, pues se encuentra con una situación de salud también todavía más complicada. Yo creo que hay que mejorar como gobernantes este filtro, y a lo mejor ahí, aunque la tecnología tenga sus pros y sus contras y en la infancia sea muy problemática, pues igual encontrar una manera de filtrar por prioridad lo que le pasa a las personas en función de la información que pone el médico de cabecera en el volante de derivación, pues igual con algo que tenga que ver con inteligencia artificial o algo así, manteniendo el anonimato, pero de una manera priorizar determinadas palabras en los volantes de derivación. Tendría que haber una manera, ahora que hay tanto conocimiento de la tecnología, de decidir, así como un poco a grosso modo, cuáles son los problemas más graves que hay que priorizar para poder atenderles lo más pronto posible, y los que se quedan en espera, que ya dependa de una persona ver y profundizar un poco más por si se nos ha colado alguien que necesite una atención inmediata. Muy interesante. Pero a mí me llama la atención porque al final la sanidad pública la cuidamos tan poco, hay tan pocos presupuestos, muchos médicos que se van a otros países. Yo no creo que se cuide poco y que haya pocos presupuestos. Yo creo que se toman decisiones motivadas por cosas equivocadas. O sea, en vez de primar, cuidar, potenciar los recursos humanos y que haya más profesionales capacitados para determinadas técnicas, pues están primando otras cosas, que el hospital tenga buen aspecto, que tengan innovación en determinadas pruebas de diagnóstico o cosas así. Seguramente lo que están haciendo es equivocarse por no invertir en recursos humanos. Y cuando digo recursos humanos no digo contratar más médicos y pagar más a los médicos, digo tener suficientes enfermeros, digo tener suficientes trabajadores sociales que resuelvan los problemas sociales del paciente que llega a la urgencia y no tiene dónde dormir. O sea, no solo médicos, sino técnicos, profesionales, recursos que no están considerados sanitarios. Los trabajadores sociales de salud, por lo que sea, no se consideran personal sanitario cuando están expuestos a los mismos riesgos que el personal sanitario. No pueden apuntarse a los cursos de formación que nos apuntamos los profesionales sanitarios cuando trabajan en un hospital. Es que estas cosas generan un clima de rivalidad, diferencia de sueldo realizando el mismo trabajo porque uno tiene un contrato que depende de una administración y otro de otra. Esas pequeñas cositas no se están cuidando en ninguna comunidad autónoma. Con todo este mare magnum que nos estás contando, añadimos además la conflictividad a veces entre padres y madres que llegan a consulta pidiendo un informe para aportarlo en un proceso judicial, que si ponme aquí, que si me recomiendas esta custodia que es mejor para el niño o la otra. ¿Eso también lo vives tú en consulta? Bueno, yo he ganado muchísimo teniéndote en mi vida porque es que conocer la ley
es que te da una tranquilidad para trabajar brutal. Yo tengo ahora la suerte de trabajar en un hospital que hemos elaborado, yo no, pero mis compañeros han elaborado un protocolo de atención para padres en conflicto, que yo me adhiero al protocolo y sé que estoy cumpliendo la ley y estoy súper tranquila porque es el protocolo de mi hospital. Estoy cumpliendo con el protocolo. Entonces, si hago algo mal, yo pues he cumplido el protocolo. Pero claro, el conocer las leyes y todo esto es imprescindible. Entonces ya no es solo el trabajo clínico, el formarte para ser mejor médico, es que encima tienes que estar al día cuando cambia la ley de educación, cuando cambian las leyes de familia, tienes que conocer lo mínimo, porque si no, no puedes ser un buen profesional. Entonces esto complica el trabajo, te desgasta. Mira, yo hoy he tenido una entrevista con un papá, pero es que estuve con la mamá una mañana entera y entonces, claro, tienes que duplicar las citas y si no tienes agenda para hacer eso, les atiendes mal. Pues nada, pues dice la mamá que ha informado al papá y tendré que confiar en su buen hacer. Claro, pero te quedas con información que se te queda en el tintero. Claro, pero es que no dais más. Y tú concretamente estás, además de lo público, en consulta privada. Ahora, después de pandemia, empecé a trabajar en la privada, no con idea de trabajar más. La verdad es que se te van las cosas de las manos sin darte cuenta. Yo, antes de pandemia, era igual de generosa, tú lo sabes, oye, que te quiero hacer una consulta por una amiga o que me preocupa mi sobrino, pues yo siempre estaba disponible y nunca he cobrado por eso. Siempre he ayudado a la gente que me ha pedido ayuda, que son amigos, que luego a mí pues me han ayudado cuando lo he necesitado, no he tenido ningún problema. Pero después de pandemia todo eso era pues como un punto más. Mi hija que está estresada por los exámenes y la niña pues tenía un trastorno de conducta alimentaria o una psicosis. Mi hijo que parece que le ha dejado la novia, pues el niño pues estaba con un problema grave de consumo. Entonces eran situaciones que me sobrepasaban, que yo no podía atender de pasillo y de manera informal y necesitaba un encuadre, un seguro de responsabilidad civil para poder asumirlas. Entonces esta fue mi motivación tan tonta. Y esto ha ido creciendo la bola y ahora soy esclava de mi oficio, no tengo descanso, estoy siempre entregada y me pesa. ¿Por qué estudiaste medicina? Nunca te lo he preguntado. Bueno, yo estudié medicina, lo tuve, o sea, yo es que soy así. De pronto nunca me había planteado estudiar medicina ni nada, pero mi madre me dijo, antes de tener hijos tienes que hacer una carrera. Y entonces me puse a correr y dije, ya está. Y me dijo, no, una carrera universitaria, como papá, como tu tía, tienes que estudiar en la universidad y aprender un trabajo. Y me puse a llorar porque yo quería tener 100 hijos. Tengo muchos más de 100 en mi consulta. Entonces, como yo, cientos tenemos. ¿Verdad? Entonces, cuando un profesor hizo una ronda en clase preguntando a la gente qué querían ser de mayores y qué querían estudiar, pues en ese momento yo, como tú me has hecho las preguntas, lo pensé y dije, pues yo quiero ser médico. Y tomé esa decisión y fui consecuente. Pero es que en mi familia hay muchísima tradición sanitaria, médicos, enfermeros, de varias especialidades. Mi padre es psiquiatra y cuando yo era pequeña era psiquiatra infantil. Pero tengo un tío reumatólogo, un primo reumatólogo, una tía enfermera, mi madre es auxiliar. O sea, hay mucha tradición de entrega. Yo he visto a mi padre muy preocupado y conmovido por sus pacientes, atendiéndoles a deshora, incluso en casa. Sí, le he visto yendo a hacer visitas a domicilio caminando por la ciudad en pleno invierno, porque tenía el coche averiado y cosas así. Entonces, un poco como que lo he mamado. Y además, cuando mi padre trabajaba en un centro de internamiento, es que esto es un temazo. Se cerraron los hospitales psiquiátricos en la época de la Reforma, pero mi padre trabajaba en un centro de internamiento de pacientes con discapacidad intelectual, con trastornos neurológicos y tenían una unidad de conducta, con una cosa parecida a lo que es ahora los hospitales de día, o sea, que al final todo vuelve pero se llama de otra manera. Y yo iba allí a recoger a mi padre, me trataban fenomenal, mi padre estaba feliz, allí había columpios, había niños y yo decía, este sitio es un lugar maravilloso para trabajar. No tenía miedo de los niños que había allí, ni los vivía como raros. Me parecía un sitio fantástico con enanitos de jardín, un tobogán que era un elefante. Y yo, pues cuando tuve que tomar la decisión, pues yo decidí que o me hacía pediatra o me hacía psiquiatra infantil. Y aquí estoy. Y por cierto, ¿a quién le has dedicado este libro? Cuéntanos. Bueno, sí. El libro está dedicado a mi familia, porque mi marido y mi hijo también están ahí, porque son muy relevantes para mí, pero la dedicatoria que más impacta a la gente es la que tengo al principio, a mi padre y a mi madre, por cómo se lo dedico. Pues es creo que empiezo por mi madre o por mi padre. A mi padre, la persona que más odié en mi adolescencia, y a mi madre, la persona que más decepcioné en mi adolescencia, y sin embargo me quieren.
Y es verdad. Es que es muy emocionante, por eso te he preguntado. Y es honesto y sincero y dudé mucho. Sí. Porque dije, ¿cómo van a reaccionar mis padres cuando lean esto? Pero es que es verdad y lo saben. Entonces les ha gustado. Pero dudé. Quería transmitirle a la gente que no pasa nada porque odies a tus padres o porque les decepciones, que lo ideal es que te quieran incondicionalmente y llegues a ser como yo, una adulta a priori sana. Sí. O sea, esto es lo que yo quería transmitir. Yo también di mucha guerra en la adolescencia. Claro, pero te han querido, ¿verdad? ¿Te has sentido querida? Sí. O por lo menos que no Mi han entrado madre en pánico. Nunca me soltó la mano. Yo creo que al final un adolescente lo que necesita es sentir que pase lo que pase, esa mano no le va a soltar. Y se define con ese ejemplo tan sencillo. Entonces, esas etapas tan oscuras que todos pasamos, el tener ese tejido familiar es importantísimo. Y es difícil, y yo lo toco en el libro también, porque ¿qué hay que hacer para fomentar que el adolescente tenga buena autoestima, pero que no acabe siendo un egocéntrico? Es que lo entendemos mal. Es que no se trata... O sea, tú puedes odiar a tu padre porque te está poniendo límites, pero te está poniendo límites porque te quiere y quiere tu bien. No es que te dé todos los caprichos, que te diga que eres la mejor del mundo. No. Tiene que protegerte de eso precisamente, de que te sientas el ombligo del mundo. De convertirse en pequeños tiranos. Claro, entonces confundimos el fomentar la autoestima con no poner límites. Y de hecho es que si eres buen padre o buena madre y transmites a tus hijos lo que les tienes que transmitir, se tienen que enfadar contigo en algún momento. Si no, algo no está o sea, porque es que si les das bien, ¿no? todos los caprichos, lo que le estás haciendo es unos mimaos y luego se van a frustrar muchísimo cuando la sociedad no les dé todos los caprichos o les devuelva que no son tan importantes como ellos se creían. Entonces, sí, esto lo intento luego transmitir, que a veces es muy difícil poner límites, pero hay que ponerlos. Das consejos, Abigail, también un tema tan importante como es Internet, el uso de las pantallas. Wow. Y además tú has podido vivir una experiencia apasionante siendo una de los 50 expertos que ha seleccionado el gobierno español para hacer esos informes multidisciplinares, ¿verdad? Para el anteproyecto de ley de protección a la infancia en entornos digitales. Uno, ¿cómo has vivido esa experiencia que me parece a nivel profesional bestial? Y ha sido durísimo, ya te lo ser duro. Y dos, ¿cómo ves el panorama, y ya para ir también un poco concluyendo, del uso de la tecnología en la sociedad, los riesgos? También nos puedes hablar del libro que has participado como coautora, también, el que por cierto yo he coordinado. Cuéntanos. Claro, mira, ahí tú me has hecho un favor, porque si yo hubiera escrito este libro ahora, sí que hubiera metido un capítulo entero de tecnología y no hubiera tocado la tecnología así como un poco transversalmente, como que influye en los mensajes que reciben, la información que ven en la tele, que lo toco un poco transversal. Pero claro, ya esta espinita me la he quitado porque he podido participar del libro que tú has coordinado. He hecho un momento de autopromoción. Pero venga, promocionalo tú, muy breve, ¿no? Porque es multidisciplinar, muy completo, y yo tengo la suerte de escribir un capítulo, pero dales tú la referencia con la editorial Dickinson. La suerte es nuestra por haber contado contigo. Ahí me he quitado la espinita. Estabas hasta arriba de trabajo. Sí, estaba pasándolo mal. Y ha sido un honor contar contigo entre los más de 36 autores, porque además es justo decir que el libro tiene un fin solidario. Sí, que por eso yo he participado, he hecho el esfuerzo rápido de darte respuesta. Se agradece porque quien va a verse beneficiada es la infancia a través de UNICEF en este caso, que va a recibir, en cuanto se acumulen un número de ventas importantes, va a recibir los fondos para proyectos como que quizás es un libro hablamos. más denso porque tiene muchas disciplinas, pero para alguien que verdaderamente tenga interés y preocupación es un libro muy relevante. Entonces, yo cuando he estado trabajando con el Ministerio, era un encargo del Ministerio de Juventud, por eso digo que yo veo que, claro, hay ministerios que a lo mejor tienen un compromiso y de verdad es honesto y tienen preocupación y quieren saber la mirada de los expertos, pero que tampoco nos dan... O sea, a mí no me liberan agenda del hospital para que yo me revise toda la documentación. Claro, y hay todo gente esto lo has hecho en tu tiempo libre. Por eso digo que ha sido durísimo, porque yo tenía muchísimo trabajo y cuando yo dije que sí, ¿cómo no voy a decir que sí? Algo tan relevante, que además es importante que haya profesionales de la salud mental infanto-juvenil. Pero no mensuré ni dimensioné ni los plazos, que no me los dijeron, ni en qué consistía el trabajo en cuanto a magnitud, porque en otros grupos de trabajo con ministerios pues ha habido técnicos que han hecho el grueso del documento y yo no he tenido que redactarlo, he tenido que asesorar o mandar un informe y sobre eso han elaborado un informe los que trabajan, cobran un sueldo elaborando esos informes, que son los técnicos de los ministerios. El retorno de todo los que han hecho el plan de salud mental
lo han escrito los técnicos del Ministerio. No habéis tenido ningún tipo de retorno. Bueno, hemos tenido el agradecimiento en persona de la ministra, que nos lo ha valorado, y yo sé que ha sido sincera, que nos lo ha valorado sinceramente, y que le ha dado, y que al final yo he sentido que se nos escuchaba y se nos tenía en cuenta con atención, que intentaban entender nuestra postura, que era muy discrepante de algún otro grupo, como el de educación, y entonces yo he sentido que al final se nos escuchaba y se nos tenía en cuenta. Y eso a mí ya me ha compensado con todo lo que he aprendido y la gente tan interesante y tan heterogénea que he conocido, que he tenido que hacer un esfuerzo activo de leer sus informes y hablar con ellos para poder entender su mirada, porque era muy diferente a la mirada de la ciencia y de la salud. Y entonces a mí eso me ha enriquecido, pero ha sido con unos plazos muy ajustados, en un tiempo récord y en mi tiempo libre. Yo me he quitado fines de semana, me he quitado horas de sueño, ha sido durísimo, pero muy necesario. Entonces es un tema muy polémico, yo estoy muy preocupada, sobre todo con lo que tiene que ver con el acceso de los menores a las pantallas y a Internet sin control y sin legislación y sin horarios, pero sobre todo los contenidos, el diseño de las aplicaciones educativas. Es que los diseños de las aplicaciones de juegos están pensados para que sigas jugando, que es que te producen en el cerebro lo mismo que las drogas. Es que eso es espeluznante, es que eso habría que controlarlo. Pero las familias no lo saben, no tenemos la información. Cuando tú le das a aceptar, te descargas una aplicación y vas aceptando las condiciones y términos, nadie se las lee. Y a colación de esto, los perfilados, el anteproyecto, que a mí me parece que es muy interesante y tiene medidas eso tiene que salir adelante, hay que impulsarlo. Sí que incluye dentro de la parte sanitaria esas revisiones periódicas. Sí, para lo que poder pasa llegar es a que... detectar, pero ¿cómo se va a hacer eso? Yo qué sé. O sea, más recursos. Nosotros lo que dijimos es que se estaban publicando cada vez más cosas, la ciencia no se hace de un día para otro. Tú empiezas una investigación y pasan mínimo 2 años hasta que tienes resultados preliminares, desde que empiezas a diseñar la investigación, y que había que ir actualizando la evidencia, tanto en educación como en sanidad. Y claro, el compromiso es revisarlo, pero yo, desde luego, a mí si no me ponen en plantilla y no me pagan un sueldo, yo no me voy a encargar de eso, que contraten a personas que se encarguen de hacer ese trabajo, porque yo ya tengo mi trabajo. Entonces, yo no me comprometo. Habrá que ver cómo se aterriza el anteproyecto. Depende cómo se diseñe el anteproyecto, contratarán a gente que haga ese trabajo, supongo. Habrá que confiar en que no hay conflictos de interés y que son gente honesta, que les contratan para hacer un trabajo y que lo van a hacer bien. No, allá se nos escapa, no podemos saber los entresijos de los ministerios. Ojalá podríamos hacer un guión de una serie de ficción con los entresijos de los ministerios y nos haríamos millonarias. Eso nos da para otro capítulo, que lo mismo nos acaban censurando. Y bueno, ya para ir un poco concluyendo, un consejo a la sociedad en general. ¿Cómo abordar el problema de la salud mental? ¿Por qué nos cuesta tanto ser sinceros con si estoy necesitando terapia, si estoy pasando ansiedad? Un consejo general para que deje de ser tabú este punto, que también es tan importante, ¿no? Que no es tanto cuidarse solo por fuera, sino también por dentro. Sí, yo creo que cuidar la salud mental es lo mismo que cuidar la dentadura, una señal de cultura. Una señal de cultura no quiere decir que seas una persona de universidad, sino de que tienes toda la información, estás formado y conoces tu realidad de tu sociedad. Entonces, yo creo que estamos haciendo mucho por la salud mental, hablando sin tabúes de la salud mental, los profesionales, y acercándonos a la población y gente vulnerable, o sea, que la gente que tiene perfiles que influencian de otras cosas, los youtubers, todos estos divulgadores que no tienen nada que ver con la salud, que reconozcan sus propios problemas de salud mental, está bien, pero que todo el mundo se apunte a hablar de salud mental ya banaliza un poco el tema, y yo creo que hay que ser muy responsables con eso. O sea, una cosa es decir, mirad, he estado sin publicar contenido un mes porque he estado atravesando un mal momento y honestamente os tengo que decir que no me ha apetecido porque estaba triste, eso es de admirar, pero ya que todo el mundo hable de salud mental como si fueran expertos, hombre, habría que ser un poquito responsables. No lo sé, yo creo que la sociedad tiene que estar tranquila y confiar en los profesionales que les atienden, pero nosotros tenemos que transmitir esa confiabilidad y no sé si la estamos sabiendo transmitir, la verdad me preocupa un poco. Vete tranquila, porque la labor que estáis haciendo, en concreto tu labor, estás ayudando a muchísimas familias y desde luego creo que este libro va a hacer muchísimo bien. Yo pretendía transmitir eso. Recomendamos, vamos, todos los padres y madres, es un libro que creo que tenéis que tener de cabecera. Solo necesito que me aceptes, fíjate, algo tan sencillo y tan complejo a la vez. Y por último, ya para cerrar, Abigail, muy rápido, una frase para la posteridad de Derecho a Delia.
Pues es que me pillas ahora mismo fuera de Un cobertura. titular después de la entrevista, ¿qué nos dejas ahí como para que reflexionemos un poco? Bueno, pues yo querría que la gente afronte la vida con ilusión, que encuentren cosas que les impulsen a seguir adelante, a cambiar la vida de las personas que tienen al lado, sin pensar tanto en prosperar, en tener una contraprestación, sin desatender, lógicamente, sus necesidades básicas, pero que la gente intente mejorar la vida de los demás y no solo se lo exijan a los profesionales de salud, que empecemos una cadena de favores y de buenas acciones para mejorar la vida de los demás y que escuchemos las necesidades de otros. Y yo creo que con eso mejoraríamos mucho la salud mental de la sociedad. Entonces, quizá yo cerraría pidiéndole a la población optimismo y generosidad y empatía con los demás y ya que todo fluya. Pues muchísimas gracias. Derechos Abigail Huertas, muy pronto una nueva entrega y muchísimas gracias por tu tiempo, Abigail. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias a ti por esta ventana. Qué maravilla. Muchas gracias.